Domingo de Pascua de nuestro Señor Jesucristo, su resurrección. Leemos el Evangelio. Juan 20, del 1 al 9. El primer día de la semana, va María Magdalena de madrugada al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y ve la piedra quitada del sepulcro, echa a correr y llega donde Simón Pedro y donde el otro discípulo a quien Jesús quería y les dice: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió por delante más rápido que Pedro y llegó el primero al sepulcro. Se inclinó y vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llega también Simón Pedro siguiéndole, entra en el sepulcro y ve las vendas en el suelo y el sudario que cubría su cabeza. No junto a las vendas, sino plegado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado el primero al sepulcro, vio y creyó, pues hasta entonces no habían comprendido que, según la Escritura, Jesús debía de resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces volvieron a casa. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Efectivamente, día de la victoria, día de la resurrección, día de la Pascua, día acerca del cual dijo San Pablo: si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Es decir, no habría ninguna razón para creer en Él. No habría ninguna razón. La única razón que tenemos para creer en Jesucristo es que su resurrección, y porque tal y como Él ha dicho, nosotros resucitamos con Él, en Él y por Él. Esta es, digamos, la piedra preciosa, la roca de nuestra fe. Por eso hemos titulado esta catequesis: Jesús venció a la muerte por ti. Nosotros estamos vivos y resucitamos por Él. Esta es nuestra fe. Y es normal porque las palabras de Jesús son palabras de vida eterna. Las palabras de vida eterna, que están todas bajo el foco de su resurrección, son las que nos dan a nosotros vida eterna. Y por lo tanto, aunque a algunos les pueda parecer algo irreal, la muerte para nosotros es un trámite. Es un trámite. No somos mejores que los demás, simplemente hemos creído. Se nos ha predicado el Evangelio, hemos creído, y esta fe ha hecho que crezcamos como personas, que crezcamos moralmente, que crezcamos en esa altura propia, digamos, de los discípulos de Jesús, que tienen vida propia. Tenemos vida propia, que es más fuerte que la muerte. Por eso Jesús dijo: el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿Qué vida? Una que es superior a la muerte. Jesús ya había dicho, ¿no?, en capítulo 10 de Juan, la parábola del buen pastor, catequesis del buen pastor, los versículos 17 y 18. A mí nadie me quita la vida, nadie tiene poder para arrebatarme la vida. Yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y tengo poder para recuperarla. Este sello queda en nosotros. No por nuestra cara bonita. Es un don de Jesucristo. Es el don de la resurrección. Y por eso, porque tenemos esta vida con mayúscula de Jesús, tenemos un poder para perdonar que antes no teníamos. Para abrazar, digamos, a los que más sufren en este mundo, que antes no teníamos. De disponer nuestros bienes no neuróticamente, sino realmente sabiendo lo que es compartir con ellos, sin que la mano derecha se entere la izquierda. Y así todo un conjunto de cosas. No nacemos con este poder.
Nadie nace con poder para amar al enemigo. Pero Jesucristo tuvo este poder. Hasta tal punto que excusó a sus enemigos ante el Padre. Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Es un perdón de Jesús que se repite día a día cuando caemos, sean cuales sean los pecados, por muy grandes que sean, por muy enormes que sean, por muy numerosos que sean, cuando vamos al perdón de los pecados, que un sacerdote proclama en nombre de Jesús, no en su propio nombre, porque el sacerdote también tiene que saber confesar sus pecados, entonces se repite, Padre, le perdonamos. Perdona al Padre Antonio, perdona a Luis, perdona a Germán, a Carmen, a Federica, a quien sea. No dan más de sí. Pero mira, viene aquí a pedirte perdón, a pedirnos perdón. Vamos a hacerles crecer, porque uno que pide perdón de sus pecados es porque quiere crecer. Y cuanto más crezcan, más fuertes serán contra el pecado. Y ahora, por pocos que sean ya en el camino que están, porque han crecido, decimos lo mismo, perdonarles, porque no saben lo que hacen. Pobres de los que se pierden esta fiesta, los que no conocen la fiesta del perdón. Pobres de ellos. Los que, no, yo me confieso con Dios, sí, por tu cara bonita, ¿no? Por cobardía, no hay otra razón. Por soberbia, no hay otra razón. Pero bueno, así como nosotros estamos iluminados a este respecto, iluminemos a los demás con nuestra luz y no salgamos del tema. Vemos en el Evangelio de hoy que a Jesús, ya una vez enterrado y tal, dice, María Magdalena va al sepulcro cuando todavía estaba oscuro. Es una delicia hablar este tema. María Magdalena, las tonterías que hace el amor, tonterías entre comillas. La vida de los santos están llenas de esas tonterías según la sabiduría de este mundo. Según la sabiduría del mundo. ¿Y por qué? Porque una mujer sola, atravesar Jerusalén, atravesar las murallas de Jerusalén hasta el sepulcro, sabiendo que los bandidos y bandoleros estaban ahí apostados en las murallas para acoger a los transeúntes. Por eso la gente salía en caravana. Por eso, acordaos de aquella parábola de Jesús, de aquel hombre que salió de Jerusalén solo y cayeron sobre él y lo dejaron despojado, herido, maltratado, y el samaritano cuidó de él. No vamos a entrar ahora en esa parábola porque entonces ya nos salimos del Evangelio de hoy. Pero sí para deciros que realmente era una auténtica imprudencia. Una auténtica imprudencia lo que hizo María Magdalena. Como fue imprudencia lo de San Francisco, cuando renunció a los bienes que le pertenecían por familia, por su padre, que era un riquísimo comerciante de Asís. Y dijo, no, me abrazo a mi padre, que es Dios. Vaya imprudencia. ¿Quién garantizaba el futuro de ese hombre? ¿Quién lo iba a garantizar? El mismo Dios. Pero para esto hace falta fe. Qué imprudencia de aquel que tiene ya una vida hecha y dice, no, Dios me llama a ser sacerdote para predicar el Evangelio. Qué imprudencia. Qué falta de sentido común. Vaya forma de malgastar la vida. Qué lenguaje del mundo, ¿no? Uno se pone en manos de Dios y dice que es malgastar la vida.
Pero también a todos los que me escucháis, qué imprudencia decir quiero ser discípulo de Jesús, que también es ponerte en tus manos. Porque un discípulo de Jesús recoge el odio del mundo, la burla del mundo, exactamente igual. Bueno, y todo lo demás. La audacia del amor, María Magdalena, tenemos que mirarla así. Ya os he dicho muchas veces, pero como siempre hay gente nueva en estas catequesis, lo voy a repetir. Hubo un error de transcripción en los escritos del Evangelio, no error en los textos, sino simplemente que cuando en el capítulo 7 de Lucas se nos habla de aquella mujer que lavó los pies a Jesús, a continuación viene lo de María Magdalena, de la cual expulsaron 7 demonios. Y la gente creyó, para aquella continuidad, de que esa María Magdalena era la pecadora que había lavado los pies a Jesús. No, no tiene nada que ver en absoluto. No tengo nada contra las prostitutas. Habrá tantos que son tan santas como yo, más. Bueno, tan santas como yo, para eso hace falta muy poco. Así pongamos mucho más. Simplemente las cosas como son. María es discípula de Jesús desde la primera hora. ¿De acuerdo? Exacto. Bueno, y imprudente. Hace falta ser imprudente según la sabiduría de este mundo, pero María Magdalena no pudo aguantar más. María Magdalena simplemente había guardado en su corazón unas palabras de Jesús: resucitaré al tercer día. Y el domingo por la mañana ya era el tercer día, según la forma de contar de los judíos. Viernes por la tarde, sábado y domingo. Y María Magdalena dijo: tengo que verificarlo. No puede ser que eso sea mentira. Tampoco sé cómo va a ser verdad, porque yo lo he visto morir. Yo estaba ahí con María y con Juan, y con María de Salomé. Y por si fuera poco, vi cómo la atravesaron con la lanza al costado, le atravesaron el corazón. Ya no quedaba nada de él. Pero algo resuena dentro de mí. Resucitaré al tercer día. No quiso esperar ni a Pedro, ni a Juan, a nadie, no quiso esperar a nadie. Pudo más el amor. ¿Sabes cuándo tú crecerás definitivamente como discípulo y discípula del Señor? Cuando el amor pueda más que tu prudencia. Si María Magdalena hubiera sido más prudente que su amor, se hubiera quedado en casa. Y esto iba cumpliéndose 2000 años. 2000 años en que infinidad de hombres y mujeres, y no necesariamente sacerdotes y religiosas, no. Porque la mayor consagración que existe de cara a Jesús es revestirte de su evangelio, y que se visibiliza con el bautismo. Este bautismo que recibes de pequeño, que va creciendo dentro de ti esa consagración. ¿De qué me sirve a mí la consagración sacerdotal si miro de perfil al Evangelio? No me sirve de nada. De nada. Solo para hacer el payaso. Con esto no quiero juzgar a nadie, quiero deciros que esa falta de prudencia de cara al Evangelio es lo más bello que nos puede pasar a todos. Y si tuviera que pasar la hora de catequesis hablando de esto, daría por bienvenida esa hora. María Magdalena desafió la prudencia. Le pudo el amor, y el amor es siempre audacia, siempre es audacia. Y salió antes del amanecer y cruzó Jerusalén. A expensas de lo que le pudiera pasar, no le importó. Prefería ver cumplida la palabra, salir de dudas, que su propia vida.
Eso se llama amor con las 4 letras en mayúscula. Esta mujer nos enseña una cosa. Nos enseña cómo robar el corazón a Dios. Esta mujer, una mujer tenía que ser, ¿verdad? Sí. Nosotros los hombres siempre vamos detrás, parecemos tontos. Jo, os estáis riendo, ¿verdad? Pero esta mujer nos enseña a esto, a robar el corazón de Dios, a dejar la prudencia de lado, a dejar la prudencia de lado. Esa seguridad sustentada por la idolatría, por la incredulidad, por no arriesgarme, por aquí pongo una línea roja. Líneas rojas al Evangelio es poner líneas rojas a lo que Dios quiere hacer por ti. Me estoy emocionando de cómo está saliendo esta catequesis. Poner líneas rojas al Evangelio es atar las manos a Dios de lo que quiere hacer por ti. Qué cosas más bellas me inspira Dios en este momento. Hasta yo mismo me estoy emocionando. Os lo digo en serio. Yo creo que Dios tiene un amor muy especial con los que escucháis estas catequesis, porque siempre me salen cosas nuevas que nunca he dicho y que el primero es estremecerse soy yo. Líneas rojas el Evangelio es maniatar a Dios, es maniatar a Jesús. Y María Magdalena rompió las líneas rojas que le dictaba, entre comillas, sentido común, la prudencia. Y salió, y cruzó Jerusalén, y atravesó las murallas. No sé qué verían los asaltantes, pero la dejaron tranquila. Quizá llevaba demasiada luz. Eso hablar, ¿no? Pero como que esto protegió a María Magdalena hasta llegar al sepulcro. María Magdalena es una profecía del alma que busca a Dios y que está anunciada en el Cantar de los Cantares, capítulo 3. ¿Veis cómo la escritura está tejida? Eso es partir la palabra. Ver que un tejido del Evangelio de Juan empalma con un tejido del Cantar de los Cantares con el mismo hilo, la palabra de Dios. Sí, eso que se llama partir la palabra. Os doy estos datos porque sé que muchos de vosotros ya estáis aprendiendo, por lo menos los que os ponéis en contacto conmigo, y lo veo y lo sé. Pues, no digamos yo, a la gente que conozco aquí, en Madrid, en Jaén, en otras partes, a los que conocí en Ecuador. Es el mismo estilo de Dios, yo no invento nada. Pues el Cantar de los Cantares dice así, habla el alma y dice, en mi lecho, la mujer está en el lecho. Por las noches he buscado al amor de mi alma. María Magdalena está en su cama, pero por más que cierra los ojos no consigue dormir. El amor puede con ella. Otra cosa bonita, ¿verdad? El amor puede con ella. Y de ahí nace la fe. Cuando el amor de Dios pueda contigo, conocerás la fe adulta. He buscado el amor de mi alma, le busqué y no lo encontré. Y diría María Magdalena, ¿eran verdad esas palabras? ¿Era un sueño? ¿Era para tranquilizarnos? ¿Era para no sé qué? ¿O Jesús era un soñador, no era el Mesías? Y puestos a soñar, soñó y nos hizo soñar que resucitaba. Todo este bazar de ideas corría por el corazón, por la mente y por todo el cuerpo de esta mujer. Y dijo, se acabó, me levantaré. Seguimos con el Cantar de los Cantares. Me levantaré, pues, me levantaré. Recorreré la ciudad. María Magdalena saliendo de Jerusalén. Padre, eso estaba escrito tantos siglos antes y así es Dios. ¿Cuándo le conoceremos? ¿Cuándo le buscaremos hasta conocerle así?
Recorreré la ciudad por las calles y las plazas. Buscaré al amor de mi alma. Le busqué y no lo hallé. Tuvo que atravesar las murallas para encontrarlo. Dice, los centinelas me encontraron. Los que hacían guardia en las murallas. Le encontraron. Hasta ahí llegó. Los que hacen la ronda en la ciudad. Les preguntó, ¿habéis visto al amor de mi alma? Sí. El autor del Cantar de los Cantares es Dios. Habría que dar el premio Nobel de literatura, de poesía, de poemas, de grandeza, de elegancia, de todo. Menos mal que está por encima de todo eso. ¿Y qué hizo María Magdalena? Por lo visto, los centinelas no les dieron respuesta. Traspasó a los centinelas, traspasó las murallas. Estoy hablando del amor en estado puro. Estoy hablando del amor de Dios en estado puro. El amor de Dios al hombre en estado puro es Jesucristo. El amor a Dios, de una persona a Dios, en este caso a Jesús, Hijo de Dios, en estado puro, lo representa en este momento María Magdalena. Pregunta al pie de las murallas, ¿habéis visto al amor de mi alma? No le dieron respuesta y traspasó la línea de protección de los murallas, la línea de protección de los guardias. Ya no hay quien la defienda, pero sigue, pero sigue, pero sigue. Algo me dice que de ahora en adelante vais a mirar a María Magdalena con otra cara, ¿no? Le vas a decir, oye, María Magdalena, perdón, María Magdalena. Qué mal suena María M, ¿no? María Magdalena, enséñame, ¿qué te pasó para traspasar las murallas? Yo es que llego hasta ahí y ya me vuelvo para atrás. Atravesar las murallas es llegar a la inseguridad de que todo sea mentira, de que el Evangelio sea mentira. ¿Qué hiciste? ¿Qué amor tuviste? ¿Qué amor tuviste? Aprenderemos a hablar con ella, ¿sí, verdad? Pues sí. Bueno, ¿qué pasó? Ah, sí, me había olvidado, ¿no? Os lo digo, ¿no? Pues sí. Después de decir, ¿habéis visto el amor de mi alma? Dice, apenas los había pasado, apenas traspasó la seguridad y se adentró en la seguridad. Encontré al amor de mi alma. Bellísimo, sí, bellísimo. Lo encontré. Lo abracé y no le soltaré jamás. Ahí está. Ay, padre, yo no veo a Dios en mi vida. Claro, te pasas la vida entera hablando con los guardias de las murallas para no entrar en la inseguridad, pues entonces, ¿qué te crees? ¿Que no me pasa a mí también? Hay la inseguridad. Hace falta un amor especial. Y María Magdalena lo tuvo. Lo tenía. Por eso es icono del discipulado. Es icono del discipulado. ¿Y Pedro también no es? Pues claro que sí. ¿Y María Santísima es discípula del Padre? Pues claro que sí. Pero cada una da una faceta diferente. María Magdalena, la que una vez que dentro de sus seguridades no encuentra a Dios, dirá, me adentro en la inseguridad. Y traspasó la línea. Y el amor de su alma estaba con ella. Por eso dice, apenas traspasé a los guardias, lo encontré, lo abracé y esto no me lo quita nadie, ni todos los demonios del mundo, ni todas las crisis del mundo, ni todas las tristezas del mundo, ni todas las soledades del mundo. Nada me podrá arrebatar ya de este Dios que he encontrado traspasando la seguridad. ¿Y por qué? Nadie te lo puede quitar.
porque has dado tanto gusto a Dios al buscarle así, que es el que no se va a separar de ti. Me has amado, hija mía. Me has amado, hijo mío. Me has amado de verdad. Has traspasado tus seguridades. Has entrado en la seguridad, en la inseguridad para encontrarme. Pues me has encontrado. Pero yo ya estaba dentro de ti, dándote esa fuerza. Hermanos, la fe es esto. ¿Qué creéis? ¿Que la fe es de ir de mensajito en mensajito, de milagrito en milagrito? Todo eso en absoluto está mal, pero es insuficiente. Hay que traspasar la muralla. Traspasar los que te protegen, los guardias. Y abrazarte a Él. Y decir, lo encontré. Ha valido la pena todo lo que he sufrido. Quién sabe si las heridas que he tenido en mi vida me han servido para encontrar a Dios. Si todo me hubiera ido tan bien como yo quería, no hubiera buscado a Dios. Como mucho iría a misa los domingos y poco más. Y poquito más. Y a una limosnita, en el día de Cáritas y esas cosas. Y poquito más. Entraste en la inseguridad y te encontraste con Dios. Esta es María Magdalena. Bueno, se nos ha ido casi a mitad de la catequesis con la niña esta. Vaya tú, esa niña, como... En fin, adelante. María Magdalena había entendido perfectamente por qué ella estaba al pie de la cruz. Había visto cómo todos los demonios juntos cogieron la mente y el corazón del pueblo de Israel y se convirtieron en una espada que atravesó a Jesús 1,000 veces. 1,000 veces fue atravesado Jesús. Todo el odio del mundo sobre él. Como he dicho otras veces, cuando crucificaron a Jesús las manos y los pies, no quedaba, si podemos decirlo así, ni 1 centímetro de su alma. Hablamos en sentido simbólico, porque primero le crucificaron el alma, le humillaron, le pasearon, le pisotearon, le escupieron, todo. ¿Qué os parece? Para decir una de las 1000 cosas que le hicieron y que hubiéramos hecho nosotros de haber estado allí. No os hagáis ilusiones. Cuando el sumo sacerdote le preguntó si era el Hijo de Dios, etc., y de pronto un criado le dio una bofetada a Jesucristo. Un criado. El criado del sumo sacerdote. ¿Para qué? Para hacer méritos delante de su amo. Y Jesús se dejó abofetear. Es que hay datos de la pasión de Jesús que nos estremecen. Y María Magdalena lo sabía. Todo el mundo sabía lo que había pasado en Sanedrín. Todo el mundo se había contado de boca en boca. Y María Magdalena salió. Vio, como vemos aquí, eso, voy a dedicar a eso un minuto porque vale la pena, ¿vale? Bueno, qué tonto que soy, digo que vale la pena. Que hubiera cosas del Evangelio que no valieran la pena. Cada día estoy más tonto. En fin, no sé ni cómo Dios me aguanta. Pues dice que fue a buscar a Pedro y a Juan, echaron a correr y cuando entraron, ¿qué es lo que vieron Pedro? Vio Pedro, que fue el primero en entrar, vio las vendas en el suelo y el sudario que cubrió su cabeza no estaba junto a las vendas, sino doblado, bien doblado, en lugar aparte. Había cubierto la cabeza de Jesús. El signo de la gloria de un hombre es la cabeza. A Jesús se la coronaron de espinas. Y en la resurrección, los mismos ángeles, llenos de amor, doblaron el sudario. ¿Por qué es importante esto?
Pues porque cuando apareció la noticia en Jerusalén de que Jesús había resucitado, ¿eh? Cuando corrió la noticia en Jerusalén de que Jesús había resucitado, se asustaron. Y entonces los sumos sacerdotes fueron donde los soldados y les dijeron, aquí lo tenemos, os lo leo, dice, algunos de la guardia, Mateo 28, del 11 en adelante, ¿no? Fueron a contar a los sumos sacerdotes lo que había pasado, la resurrección de Jesús. Y estos se reunieron y celebraron una reunión y dieron una buena suma de dinero a los soldados y les dijeron, decid que sus discípulos vinieron de noche y le robaron mientras nosotros dormíamos. Fantástico. Dice San Juan Crisóstomo, vamos a ver, si estaban dormidos, como es que vieron que quitaron el sepulcro, que robaron sus discípulos. O sea, ya cuando uno miente ya se hace infantil. Pero hay otra cosa mucho más seria. Los ángeles doblaron el sudario con un amor infinito sobre Jesús, el Hijo de Dios. Si hubieran sido sus discípulos a robar el cuerpo, ¿qué creéis? ¿Que se hubieran detenido a doblar el sudario? No, ahí el tiempo es oro. Cada segundo se estropea, ¿sí? Les podían coger en cualquier momento. O sea, más ridículo imposible. El sudario doblado. ¿Con qué amor los ángeles doblarían el paño que cubrió la cabeza de Jesús, el Rey de Reyes, coronado de espinas? Todo es bello, todo es bello, todo. ¿Te dan ganas de echar unas lágrimas? Échalas. Pero que esas lágrimas no te desvíen la atención. Hay que pedir a Dios que nos dé este amor de la imprudencia, de la audacia, como el de María Magdalena. Anda, que si María Magdalena hubiera salido y su madre hubiera visto, le pega un par de bofetones y la vuelve a la cama. Por imprudente. Exactamente, ¿no? El amor de la imprudencia. Es que no se me quita, queridos. No se me quita de la cabeza ni del corazón. La audacia y la imprudencia de los santos. Todos ellos fueron imprudentes. Todos ellos fueron imprudentes. Bendito aquel que a raíz de dejar entrar el Evangelio en su corazón, conoce esa imprudencia. Bendito. ¿Por qué? Porque Jesús te llama, eres bendito y discípulo mío. Eres bendita y discípula mía. Venid, benditos, hijos de mi Padre, hijas de mi Padre, venid, venid. No hay resurrección. ¿Cómo no va a haber resurrección con tantos datos que coinciden? Claro que sí. Aparte del testimonio de los primeros discípulos y tantos testimonios a lo largo de 20 siglos y tantos testimonios que Dios va haciendo dentro de ti, conforme avanzas, cuanto más avanzas en esta imprudencia de creer en el Evangelio y abrazarte a él, tantos más signos de su presencia hará Jesús dentro de ti. Sí, hará Dios dentro de ti. Claro que sí. Bueno, y ahora vamos a una cosa que es muy importante, ¿eh? Es un complemento a todo lo que hemos dicho ahora. Un complemento necesario. ¿Qué dice? ¿Cómo termina el Evangelio? Dice que después entró Juan, el otro discípulo, el que había llegado el primero al sepulcro, vio y creyó. Es el Evangelio de hoy. Vio y creyó, pues hasta entonces no habían comprendido que, según la Escritura,
Jesús debía resucitar de entre los muertos, no habían comprendido. Este Juan, perdonad que me ría, es muy indulgente, Juan, con él mismo, sí, y con los demás discípulos. No habían comprendido. Es muy indulgente. ¿Por qué? ¿Por qué no habían comprendido? ¿Por qué no habían comprendido las Escrituras tal y como estaba escrito? ¿Por qué? Vamos a leer un texto del Evangelio y lo vamos a entender. Y os daréis cuenta por qué me he reído al decir que Juan barre para casa siendo muy indulgente con él mismo y con todos los apóstoles. Vamos a ver, porque hay un momento, entre tantos otros, en que Jesús habla de que tiene que morir y resucitar. ¿Vale? Lo leemos. Marcos, capítulo 9, versículo 30. Dice, y saliendo de allí, iban caminando por Galilea. Él, Jesús, no quería que se supiera porque iba enseñando a sus discípulos, les iba partiendo la palabra. ¿Y qué les iba diciendo? Pues les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, le matarán, y a los 3 días de haber muerto resucitará. O sea, más claro, agua, ¿no? Y a continuación dice Marcos, pero ellos no entendían, no comprendían lo que les decía, que es lo que ha dicho Juan en el Evangelio que hemos leído antes. No habían comprendido. No entendían lo que les decía, temían preguntarle. Bueno, padre, ¿y qué? Déjeme continuar, ¿no? Vamos a continuar. Ellos no entendían lo que les decía y temían preguntarle. Y llegaron a Cafarnaúm, final del trayecto, y una vez en casa les preguntó, ¿de qué discutíais por el camino? Ellos callaron, pues por el camino habían discutido entre sí quién era el mayor. Pedazo de brutos estos hombres. ¿Cómo iban a entender? Si su corazón estaba en sus vanidades, en sus ambiciones. Así es imposible entender el Evangelio. Es imposible entender la palabra. Totalmente imposible. Por eso digo que Juan fue muy indulgente. Cuando hay dioses en el corazón, la palabra no tiene nada que hacer. Otra cosa es que hay esos dioses y que tú vayas haciendo hueco a la palabra, para que la misma palabra los vaya expulsando uno detrás de otro con tu consentimiento. Pero en fin, no entendieron. Vaya broma, ¿no? No entendieron. ¿Cómo iban a entender si no sabían escuchar? ¿Cómo vas a entender tú ese pasaje del Evangelio si en tu corazón estás todavía que no eres capaz de perdonar a aquella persona que te ofendió y lo tienes ahí como un resquemor? ¿Esto por qué lo digo? Porque nos pasa a todos. ¿Qué creéis? ¿Que os estoy dando lecciones? Nos pasa a todos. Y la mayor libertad que te puede llegar a tu corazón es cuando coges ese rencor que tienes dentro y lo expulsas pidiendo perdón. Ese rencor ya no vuelve. Has vencido. ¿Y qué ha pasado cuando has vencido? Has dejado un espacio libre. ¿Quién ocupa ese espacio libre? Jesús con su santo evangelio. Va conquistando tu corazón, va conquistando tu alma. Te va dando fuerzas para ir expulsando primero este y después aquel, y después el otro. Y conforme lo vas expulsando, ¿qué vas viendo? Que el evangelio es verdad, que el evangelio se cumple.
que el Evangelio es divino, no es humano. Es divino porque sale de Dios. Y es la prueba de mayor amor de Dios hacia ti. Porque para hacer creíble el Evangelio, Jesús murió por ti. Como dice Pedro, creo que es Pedro capítulo 3, versículo 18, Pedro, que dice Jesús, el inocente murió por los culpables. Y vamos a retroceder otra vez 2000 años. ¿Cómo le temblaría la mano a Pedro al escribir esto? El inocente murió por él que le había negado 3 veces, aparte de otras cosas más, pero ahí como signo visible. ¿Y cómo le temblaría la voz cuando predicaba a las primeras comunidades cristianas? El inocente murió por los culpables. Y ese soy yo. Un hombre recuperado por Jesucristo. Un hombre que ha recuperado su dignidad. Porque la dignidad del hombre se mide por la luz que hay en su alma. Dios mide tu dignidad según la luz de tu alma. Y Pedro escribía con la luz, con el alma totalmente iluminada. Tenía libertad para decir, ese culpable era yo. Y el inocente murió por mí. Qué pena, digo yo, qué pena, que hace 2000 años no había estos móviles para grabar las predicaciones de Pedro y de Andrés y de Juan, ¿no? Y de todos los apóstoles, años predicando. Qué pena que no había móviles. Si se hubieran recuperado todas esas predicaciones, os digo una cosa, no os riáis, ¿vale? El 90% de los libros llamados religiosos no se hubieran publicado. ¿Por qué? Porque no hubieran hecho falta. Con eso tendríamos más que bastante para ir al Evangelio. ¿De acuerdo? Qué grande es Dios. Qué grande es el amor de Dios. No habían comprendido y Jesús los aguantó. Si Jesús aguantó a esta piara de animales que eran los apóstoles, no te va a aguantar a ti, ni a mí. Nos está aguantando. Nos está dando esta palabra. Nos está haciendo saltar de alegría. Nos permite decir a nosotros que hemos andado por caminos tan torcidos, aquí estoy, Señor. ¿Esto es un milagro? No. Estos son 1000 milagros. No, no es un milagro. La gente que va detrás de milagro en milagro y es incapaz de dar una oportunidad a Dios para que haga milagros en él. Pero bueno, ¿cómo se puede ser tan corto? Los mayores milagros de Jesucristo son los que hace en ti. Los hizo los apóstoles. Porque a pesar de todo, esperaron en Jerusalén, con miedo de que fueran a por ellos, para eliminar todo resto que tuviera que ver con Jesucristo. Y tenían miedo de los judíos, y lo sabemos muy bien, cuando estaban en el cenáculo, con las puertas cerradas. Algo habrían oído de que iban a ir a por ellos, pero no se fueron. Fue la primera vez que amaron a Jesús de verdad, por encima de su vida, por encima de sus seguridades. Y lo primero que dice Jesús, la paz con vosotros, mi paz, la mía, con vosotros. Hermanos, esto es la resurrección del Señor. A partir de aquí se entiende el discipulado. A partir de aquí, repito, se entiende que a lo largo de 2000 años haya habido millones y millones de imprudentes que han vivido abrazados al Evangelio. Conocemos unos pocos nada más,
pero los ha habido de generación en generación. Y hoy estamos nosotros. Y si queremos que en el mundo haya un poco más de luz, tendrán que aumentar los imprudentes como María Magdalena. Tendrán que aumentar. Esa luz es la que necesita ver el mundo. Porque donde hay discordias y hay guerras es porque uno quiere más poder, más riqueza, más posesiones, más autoridad, más dominio. Y de pronto aparecen los imprudentes, los que tienen bastante con Dios, los que se revisten de la gloria de Dios que está toda ella en el Evangelio, los que han conocido a Jesús y dicen, de aquí no me aparta nadie. Estos imprudentes son la luz del mundo. ¿Te apuntas? ¿Te apuntas? Pues no te puedes quedar en casa. Anúncialo. Yo insisto, estas catequesis no son del Padre Antonio Pavía. De hecho, muchas veces yo me salgo del esquema, porque una fuerza interior me llama a salirme del esquema y hablar lo que os estoy hablando. Necesitamos muchas Marías Magdalenas. La imprudente con mayúscula, la santa imprudente, la que nos enseña cómo son los pasos del discipulado. Discípula amada por excelencia, pero que conste una cosa, que nada te impida a ti ser discípulo amado de Jesús o discípula amada de Jesús. Volvemos a la María Magdalena que hemos visto profetizada en el Cantar de los Cantares. Llegué hasta el filo de la muralla, me encontré con los centinelas, los que velaban por mi seguridad, traspasé los centinelas. Podía pasar la mañana entera, un día entero hablando de esto. El amor perfecto, traspasé la seguridad. Traspasé la seguridad. Y Dios fue mi luz. Lo encontré, me abracé a Él. Y dije, valió la pena salir de madrugada, valió la pena el riesgo, valió la pena la imprudencia. Todo eso es el Evangelio. No seas tan tonto de decir, ay, ¿quién me diera a mí retroceder 2000 años? No, hombre, no, eso está escrito para hoy. Como fue escrito para hace 100 años, para ti, para que te revistas de la imprudencia. Y esta misma que dijo, encontré el amor de mi vida, me he abrazado a él y no lo voy a soltar, no lo voy a soltar, no lo voy a soltar, es la que dice en el mismo Cantar de los Cantares, la misma alma. En el capítulo 8 dice, una vez que ha encontrado el amor de su alma, que es Jesucristo, le dice, ponme como un sello sobre tu corazón. Es decir, hazme parte de ti, un sello a fuego, piel de tu piel, corazón de tu corazón. Ponme como un sello en el corazón. Márcame en tu corazón. Márcame a hierro fundido tu corazón. Porque es fuerte el amor como la muerte, implacable como el abismo, la pasión. Son saetas de fuego. Ya no sabe lo que decir esta mujer. Está loca, está totalmente loca, completamente loca. Ojalá tuviéramos esa locura también nosotros. Es una llama de Dios. Las grandes aguas ni los ríos pueden apagar el amor. ¿Qué significa? Toda la persecución. El agua significa el odio del mundo. Luego lo veremos. Si da tiempo, porque ya sabéis por dónde me lleva a veces el espíritu cuando predico. Si alguien ofreciera por este amor los bienes de su casa, el simple hecho de compararlos te hace despreciable. Es comparar lo que tienes de forma finita con lo infinito, que es el amor de Dios. Y el profeta Isaías, en esta misma línea, una profecía única, pero que nunca la hemos visto a la luz del Cantar de los Cantares, al menos que yo sepa. De mí seguro que no.
porque un poquito de memoria sí tengo. Pero usted Isaías el capítulo 43 dice así, dice Dios a Israel, ¿no? Dice, no temas, yo te he rescatado. Es cuando Israel está en Babilonia. Y dice, Dios ya se ha olvidado de mí, ya no, he pecado tanto que no tiene que ver nada conmigo. Eso lo hemos dicho todos, ¿verdad que sí? Y viene Dios y te dice, no temas, que yo te he rescatado. Está anunciando la victoria de su Hijo, que acontecerá siglos más tarde. Es una profecía bellísima. Si pasas por las aguas, yo estoy contigo. Si pasas por los ríos, no podrá contigo. Si caminas por el fuego, no te quemarás. Pasarás por el agua y el fuego. ¿Por qué? Porque el amor que yo te doy es mayor que el agua y que el fuego, que toda la persecución del mundo, el signo de la muerte. El agua que te desborda, el fuego que te quema, que te abrasa, que te consume, que te calcina por completo. Yo estoy contigo, más que todo lo que te pueda pasar en el mundo. Más. Porque eres precioso a mis ojos. ¿Quieres robar el corazón a Dios? ¿Quieres que Dios diga, eres precioso a mis ojos? Ya te olvidaste, ¿verdad que sí? ¿A qué te has olvidado? La imprudencia de María Magdalena. ¿Ay, padre, de verdad? Pues claro. La imprudencia de María Magdalena. Lo he abrazado, no lo soltaré jamás. Que Dios me diga que soy precioso a sus ojos, pero bueno, ¿alguien tiene dinero para pagar eso? Necesito un préstamo, señores y señoras. A ver, mandadme un préstamo, la cuenta corriente, mandádmela a mi número. ¿Número cuál? 14, 21, 46, 18, 63, 94, punto, todo el abecedario detrás de los números. ¿Y para qué quiere todo nuestro dinero? Para comprar esto de que soy precioso a los ojos de Dios. Pero es gratis. Quedaos con vuestro dinero. Es gratis. Te pide la imprudencia para que te fíes de él. Y en esta imprudencia, Jesús se te acerca y te dice, eres preciosa a mis ojos. Eres precioso a mis ojos. Por favor, me estoy emocionando tanto que os pido esta catequesis. Mandadla, ponedla en vuestros grupos, que la oigan todos. Ponedla, llevar el móvil. Que sepan que somos preciosos a los ojos de Dios y no habléis de mí, que no hace falta. Mandadme a la miércoles si queréis. Pero hablad de esto. Hablad de esto. Estamos llamados a ser preciosos a los ojos de Dios. Estás llorando, benditas lágrimas, quiere decir que te lo estás creyendo. Si estás llorando, quiere decir que te lo estás creyendo. Ya estás empezando a ser precioso a los ojos de Dios. O quizás llevas un camino ya mucho más adelantado que el mío. Pero lo digo, eres precioso a mis ojos. Eres estimado. Yo te amo. Isaías 43, 4. No os lo perdáis. Sí. Escríbelo. Si es necesario, para que no te olvides nunca. Cuando te venga la crisis, el miedo, el desánimo, la soledad que crees que va a poder contigo, porque ya te has despojado de estas imprudencias del Evangelio. Vuelve a las imprudencias del Evangelio y verás que todo es verdad. Y verás que todo es verdad, todo. No habían comprendido. Y le pasó a los dos de Maús. Se fueron y Jesús al encuentro con ellos. Sí, 24, ya lo buscaréis vosotros porque me quedan 5 minutos nada más. ¿Y qué pasó? ¿Que me dais tan tristes? Este Jesús de Nazaret ya dijo que iba a resucitar, ya ha pasado 3 días, la mujer ha hablado, de que va a querer a la mujer. Ay, Dios mío, venga, hombre, ¿qué les pasaría? Y Jesús les dice, necios, no habéis creído en las Escrituras. No le habían creído a él. Y les empezó a partir la palabra.
¿Qué impacto tendría esta palabra partida en sus corazones? Que al llegar a Emaús, Jesús, que la última palabra de la conversión te la deja a ti, la última palabra de tu conversión y de tu imprudencia te la va a dejar a ti, como se la dejó a María Magdalena, que se levantó y hizo ademán de seguir el camino. Le retuviera, no, tú no te vas, tú no te vas. Has puesto fuego dentro de nosotros, ven, quédate con nosotros. Atardece, llega la noche. Y no queremos que nos pase como la noche del Viernes Santo, en que prácticamente dejamos de creer, porque le vimos muerto. Quédate con nosotros. Ya al partir el pan, desapareció y dijeron, era él. Somos testigos de que ha puesto su fuego dentro de nosotros. Este es Dios. Y me dan ganas de llorar, porque no se le conoce. El Evangelio es el gran desconocido. Hay gente que conoce mucho mejor la vida de los santos que el Evangelio. Y no estoy hablando de algunos, estoy hablando de tantos. No les juzgo, pero lloro. Y no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Y para el que me oiga por primera vez, soy íntimo amigo de San Francisco, por ejemplo, por decir un caso, y de San Pablo, y de San Pedro. Pero para el amor perfecto tengo que ir a Jesucristo. Ellos me ayudan. Su imprudencia me ayuda a mí. La imprudencia de María Magdalena me ayuda a mí. Pero me quedo con Jesucristo. María Magdalena no quiere que me quede con ella. Entre otra cosa, porque no me aguantaría. Pero Jesucristo sí. No podemos quedarnos con esta noticia. Os doy esta idea. Tenéis grupos, ¿no? En la parroquia, en algún movimiento. Los tenéis, ¿no? Llevad esto y que lo oigan. Que lo oigan. Necesita mucha luz. Este mundo necesita mucha luz. Necesitamos toda la luz del mundo. Toda la luz del mundo. La necesitamos. No comprendieron esto y dice Jesús, la bienaventuranza, ¿no? Mateo 5:8. Bienaventurados los limpios de corazón. Ellos verán a Dios. Los limpios de corazón. Los que se han abrazado tanto a la palabra que toda la porquería de su corazón, Ezequiel la llama basuras, van desapareciendo una tras de otra. Y ven a Dios en la palabra, ven a Dios en el Evangelio, ven el brillo de Dios. Bienaventurados los limpios de corazón. Sí, bienaventurados los limpios de corazón. Los que están en presencia de Dios, porque entienden la palabra. Cuando Dios te parte la palabra, es porque te ha dado paso a su presencia. Padre, ¿qué tengo que hacer? Depende de ti. Recuerda, las imprudencias ya dependen de ti. Y te enseñará a partir la palabra. Y como os he dicho otras veces, escuchar estas catequesis ayuda a todos a entender el estilo que Dios me ha enseñado a mí, porque en mí no me han enseñado los hombres. Pero esto, viendo el estilo, la práctica, por la práctica, os enseñará a vosotros como me ha enseñado a mí. Chicos y chicas, tengáis la edad que tengáis, chicos y chicas, tenemos una misión en el mundo insustituible. La que tú tienes que hacer es insustituible, igual que la mía. ¡Ánimo! ¡A encender el mundo entero! A llenar de fuego el mundo entero. Amén.